Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del verso 1 al 4. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Y yo quiero invitarle a usted que está aquí y usted que está en su hogar, a que por unos minutos pongamos atención. Pero no quiero quitarle mucho tiempo, el suficiente para que comprendamos lo que es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, no debemos de ser como el mundo religioso. Debemos de tener pleno conocimiento y plena conciencia de lo que es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Porque si nosotros no tenemos plena conciencia de lo que es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, vamos a caer y vamos a quedarnos estancados, como si fuéramos otro grupo de religiosos más sobre la tierra. Y a veces es el concepto que se tiene, que los evangélicos creyentes en Cristo Jesús es un grupo religioso pequeño, ¿verdad? Sin embargo, quizás somos pequeños en cuanto a grupo como los demás grupos religiosos. Pero debemos de tener plena conciencia y conocimiento de lo que es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Amén. El pecado es algo que el hombre tiene por naturaleza desde la desobediencia de Adán y Eva. Y no hay forma de que el hombre pueda liberarse del pecado. Así puede hacer sacrificios, puede presentar mandas, puede hacer todo lo que la religión le puede exigir. Pero el hombre no puede arreglar su condición de pecador delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la obra que llene las exigencias de Dios para poder justificar a los hombres. El pecado es tan grave que el hombre no puede pagar esa cuenta por sí solo, sino que es Dios el que tiene que hacer la redención del hombre que está en pecado, para que el hombre pueda ser libre del pecado y Dios pueda recibirlo, escuchar sus oraciones, recibir su alabanza, recibir su clamor en su presencia. Si Dios no hace la redención, Dios no puede escuchar esa oración del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. No hay otra cosa que nos separe de Dios sino el pecado. Y esto es lo que el mundo necesita entender, que el hombre es pecador por naturaleza. El hombre no es pecador porque peque, el hombre es pecador porque dentro de su naturaleza está la semilla del pecado. Y solamente con la unción del Espíritu Santo esa semilla puede ir pereciendo, muriendo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros busquemos la presencia de Dios día con día, para que el Señor
vaya glorificándose en nosotros y Él vaya creciendo en nosotros y nuestra naturaleza de pecado vaya menguando cada vez más. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si está aquí. No hay otra forma de poder quitar el pecado de nosotros, del hombre, porque nadie puede quitarlo, solamente Dios. Amén. El pasaje que estamos leyendo es Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4. Y ahí tenemos una clara descripción de lo que es el pecado. Pastor, ahí no está hablando del pecado, está hablando de los sacrificios precisamente. Porque los sacrificios, mis amados hermanos, fueron establecidos por Dios. El primer hombre que presentó sacrificios a Dios, ¿quién es? Sacrificios de sangre. ¿Quién es el primer hombre? Abel. Abel trajo de las ovejas más bonitas, más hermosas, trajo una y se la sacrificó al Señor. Dios no había pedido todavía ese tipo de ofrendas, pero Abel dijo: ¿qué se merece mi Dios? Pues esta ovejita, la más gorda que hay de mi manada, y la trajo con todo su corazón y se la presentó a Dios, y a Dios le agradó ese sacrificio y bendijo a Abel. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede darle gloria a Dios? Pero ese sacrificio, mis amados hermanos, Abel, sin darse cuenta, estaba presentándole a Dios lo que Dios esperaba para poder cubrir sus pecados. Caín hizo lo contrario, ¿verdad? Trajo ofrendas, sí, ¿verdad? Y Dios no aceptó esa ofrenda. Yo siempre me preguntaba, ahora ya no me lo pregunto, yo siempre me preguntaba: ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Sería por los vegetales? No, no fue por los vegetales. ¿Por qué fue? Fue por el corazón. Porque el corazón no estaba en los vegetales. El corazón de Caín estaba dolido porque le tenía que dar a Dios. Estaba inconforme porque le tenía que dar a Dios. Para Caín no fue un placer, no fue una bendición poder darle a Dios del fruto de lo que Dios le daba. Para él fue una carga. Y eso fue lo que le costó. No solamente el tener que ser marcado por Dios como un asesino, sino ser excluido de la presencia de Dios. Esto nos debe de enseñar a usted y a mí que cuando se trata de darle a Dios, no solamente alabanza, sino también en todo lo que le damos a Dios, servicio, debe de ser con todo el corazón. Porque si el corazón no está involucrado, Dios no te recibe esa ofrenda. Y no importa la cantidad o lo que sea, sino el corazón, porque Dios pesa las intenciones del corazón. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismos, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿De qué está hablando ahí la palabra? El Espíritu ahí está hablando de los sacrificios hechos con los corderitos, que cada año se presentaban según la ordenanza de la ley. Tenía que traer el pueblo el corderito, y los sacerdotes recibían el corderito, y el sumo sacerdote llevaba a cabo la expiación. Con la sangre de aquel corderito, el sumo sacerdote rociaba la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice aquí la palabra del Señor que esos sacrificios, ¿qué dice? Primero, que son ¿qué? Sombra de ¿qué? De lo venidero. Es decir,
que aquellos sacrificios nada más era como una sombra, como una representación de la realidad. Porque aquellos sacrificios no tenían la capacidad de perfeccionar al hombre delante de Dios. ¿Sí me entiende? Pensemos, algo ordenado por el mismo Dios, resulta que no tenía la capacidad de perfeccionar al hombre delante de Dios. Pensemos qué tan delicado es el pecado. El pecado no es cualquier cosa, hermanos, como nosotros pensamos. Nosotros nos resbalamos en el pecado y pensamos que podemos seguir bien delante de Dios. La verdad que no. Y nosotros decimos, le voy a ofrendar a Dios tanto para tenerlo tranquilo a Dios y sigo en mi pecado. Tú sigue ofrendando lo que quieras, que a Dios no lo engañas, ni se le soborna a Dios. Me voy a hacer amigo de Dios, del pastor, tal vez así Dios me perdona y me pasa por alto. No te va a pasar nada por alto. ¿Por qué? Porque Dios espera una relación íntima con cada uno de nosotros. Pero vayamos avanzando. Dice aquí: no la imagen misma de las cosas nunca puede por sí mismos, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, el pueblo traía su corderito y no era perfecto delante de Dios. Seguía siendo pecador. Entonces, pastor, ¿qué hacía la sangre? Nada más cubrir los pecados. Como decir, ¿sabes qué? Ya hiciste el sacrificio por la sangre del corderito, yo cubro tu falta, pero tú sigues siendo pecador. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Oiga bien, ¿dónde está el problema del pecado entonces? En el corazón y en la conciencia. La sangre los cubría simbólicamente, pero seguían en la conciencia. Por eso David dice: de mis pecados de mi juventud, ¿qué? No te acuerdes. No tomes en cuenta los pecados de mi juventud. ¿Por qué lo dice? Porque su conciencia le dicta que es un pecador. Aquí es donde está el punto. Pensemos, los que van a la Basílica de Guadalupe de rodillas buscando el perdón de Dios, ¿funciona ese sacrificio? No. Y no es que los critiquemos, no funciona. Porque si los sacrificios dictados por Dios que el hombre hacía antes de Cristo no podían quitar la culpabilidad del pecado, ¿tú crees que de rodillas lo va a quitar? No, no puede. No hay sacrificio. Aun si nosotros como cristianos decimos: no, yo voy a ir a la iglesia para que Dios me perdone. Si no te arrepientes, Dios no te perdona. Yo voy a ayunar para que Dios me perdone. Es decir, para que Dios me perdone, primero necesitas arrepentirte de tu pecado, porque si no, estás dejando de comer y Dios no te perdona por el ayuno. Nada podemos hacer nosotros para que Dios nos perdone. Nada. Cuando entendamos este punto, vamos a dejar de pensar en nuestras obras y vamos a darle la gloria a Dios en todo. Y entonces vamos a obrar en esta vida como hijos de Dios por gratitud, porque estoy consciente que el Señor ha limpiado, borrado mis pecados por su sangre vertida en la cruz del Calvario. De lo contrario, siempre pensaremos que yo tengo que hacer algo para poder justificarme delante de Dios. Así no es. Bíblicamente así no es. La religión puede enseñar lo que sea, pero la Biblia enseña otra cosa. Amén. ¿Qué más dice aquí? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3. ¿Qué dice? Pero en estos sacrificios cada año
se hace memoria de los pecados. Oiga bien, ¿qué es lo que nosotros recordamos cuando tomamos la cena del Señor? ¿Los pecados o el sacrificio de Cristo? ¿Los pecados o el sacrificio de Cristo? Es el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué Israel tenía que sacrificar el borreguito? ¿Por qué? ¿Por gratitud o por recordar el sacrificio o por sus pecados? Israel venía y traía el borreguito porque estaba consciente de que era un pecador. Amén. Ahora nosotros venimos y participamos de la cena del Señor por gratitud a Dios por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, que me limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Sí me entiende? Sigamos con el verso 4. ¿Qué dice? Porque la sangre de los toros, aquí viene el punto, y pongamos atención. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Wow. O sea, el judío, a pesar de que están esperando el día que esté su templo construido para seguir sacrificando, no puede ese sacrificio quitarle su pecado. ¿Se entiende eso? No lo entendemos. Ni los propios judíos. Y ellos están a punto de restaurar su culto. Pero cuando lo restauren, ni siquiera esos sacrificios podrán limpiar su pecado. Pero pastor, si Dios los ordenó, sí, para cubrir los pecados mientras llegaba el sacrificio perfecto. Bendito el nombre del Señor. Y ahora estamos nosotros en el tiempo del sacrificio perfecto. Esta es la realidad de la vida del hombre. Necesita a Jesús para ser perdonado de sus pecados. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿cuántos hemos recibido a Jesús? A veces parece que no. Pero sigamos aquí porque no quiero desviarme del punto. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Ahora entiende usted, entendemos usted y yo, que si nosotros hubiésemos estado en el papel de Israel, siguiéramos siendo los mismos pecadores. Porque Dios lo único que hacía con la sangre del corderito era apaciguar su ira. Era lo único. Apaciguar su ira, quitar los pecados, no. Pero ahí andan algunos queriendo judaizar todavía, volviendo a las prácticas, las raíces hebreas le llaman ellos. No saben ni lo que están haciendo. Pero bendito sea Dios que hay un grupo de hombres y mujeres que estamos conscientes que Jesús es nuestro único Salvador, porque la sangre de Él es la única que tiene poder de limpiar los pecados del hombre. Bendito su nombre para siempre. Por eso las cosas de los cristianos ya no hacemos las cosas por sacrificio a Dios. Las hacemos por gratitud a Dios. Amén. Y cuando ayunamos no lo hacemos sacrificando a Dios para lograr algo. No, yo siempre lo digo de esta manera. Lo hago para que su nombre sea glorificado en mí y esta carne vaya cayendo hacia abajo y pueda ser más sensible a la presencia de Dios. Tenga más sensibilidad para escuchar y discernir entre lo malo y lo bueno. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Porque si seguimos haciendo las cosas como sacrificio, estamos haciéndolo mal. Porque hay un sacrificio perfecto donde lo llena todo el Señor y donde le complació a Dios redimir todos los pecadores. Porque ese sacrificio llena la perfección de Dios. Bendito su nombre para siempre. No hay otro sacrificio que tenga la perfección o que llene las exigencias de Dios. Solamente el de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios si está aquí. ¿Sí me entiendes? ¿Quieres ser salvo de tus pecados?
Tienes necesidad de Cristo en tu corazón. Pero pastor, hago sacrificios, no te sirven. Porque si estos eran conforme a la voluntad de Dios y no fueron agradables a Dios, en el sentido de quitar, de limpiar los pecados del hombre, eran agradables cuando el hombre los traía con todo su corazón, reconociendo su condición. Sí, pero no le limpiaban los pecados, solamente se los cubría para que la ira de Dios se apartara de él. Amén. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22, verso 8. Ahí vemos un sacrificio de nuestro Padre en la fe. Pero yo no quiero leer el sacrificio que él hizo. Yo quiero que veamos lo que sale de sus labios cuando él va a ofrecer el sacrificio. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. ¿Qué dice? Para el holocausto, hijo mío. ¿A dónde iba Abraham? Abraham iba a presentar un sacrificio. ¿Y el cordero quién era? Su propio hijo. Oiga bien, por eso Abraham es el padre de la fe. Porque ese hombre, antes que sus propias emociones y sentimientos como padre, tenía a Dios delante. Y el día que Dios le dijo: dame a tu hijo, tu único hijo, no lo dudó dos veces. Y ahí va con su hijo para el monte Moriat, ahí donde está el templo, donde se levantó el templo. Ese es el lugar. Y su hijo en el camino le dice: padre, aquí está la leña, aquí está el sal, todo lo tenemos aquí, pero el cordero. Buena pregunta, ¿verdad? Abraham había enseñado a su hijo que la única manera de agradar a Dios era ofreciéndole adoración por medio de sacrificios. Entonces él dice: padre, aquí llevamos todos los utensilios, pero el cordero, lo más importante, ¿dónde está? Y sale una profecía de la boca de Abraham. ¿Y qué dice? Dios proveerá el cordero. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Porque aunque Dios proveyó el cordero para el sacrificio de Abraham, ese era símbolo de la provisión divina de Dios para todos los pecadores que moran sobre la faz de la tierra. Eso es lo que nosotros dejamos de ver, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero perfecto. Jesús es el Cordero que no tiene tacha alguna. Jesús es el Cordero, el único que podía y tiene el poder y la autoridad hasta este momento, por medio de su sangre, de perdonar, no solamente de cubrir los pecados del hombre, sino de perdonarlos y de lavarlos por la fe en su sangre. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Por eso, hermanos amados, el que tú y yo estemos en Cristo Jesús no es gracias al hermano que te predicó la palabra. No es gracias a Dios, sí hay que estar agradecido y orarle a Dios por esas personas, pero mayor gracias al Dios de los cielos, porque Él levantó a esa persona para que te llevara la palabra, porque Él te escogió antes, desde que estabas en el vientre de tu madre, para ser salvo por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios si estás aquí. Si me entiendes o no me entiendes. El pecado, hermanos amados, no es cualquier cosa. El pecado es algo que nos separa de Dios por la eternidad, y nada nos puede devolvernos a Dios.
El hombre puede dejar toda su vida buscando, tratando de volver a reconciliarse con Dios, y no podrá jamás. ¿Por qué? Porque solamente hay una cosa, la que Dios ha ordenado para reconciliar al hombre para con Él, y es la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo moría en la cruz, allí estaba Dios reconciliando al hombre consigo mismo. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios si puede. Por eso cuando Jesús dice consumado es, hecho está, ¿qué está diciendo con eso? Está diciendo, está hecho el sacrificio. Los pecadores tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. Le está diciendo al pecador: ¿quieres acercarte a Dios? Mira a mí. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y los judíos miraban hacia aquella serpiente y no se morían, así Jesús fue levantado allá en el Calvario para que todos los que miren a Él tengan vida eterna, y el diablo no los pueda ya arrastrar al infierno, sino que Cristo nos levanta para llevarnos al reino de los cielos. ¡Ale, gloria al Rey! Por eso el sacrificio de Jesús es tan importante para el hombre, que no debería de haber otra cosa más importante que entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando no lo entendemos, vamos a la iglesia así y nos persinamos como el católico. No me persino, va a decir usted, pero sí levanta las manos, pero sigue allí siendo pecador, porque no entiende. Se va de la iglesia, sigue de mal hablado, sigue en las fiestas, sigue en los bailes, sigue metiéndose droga a su cuerpo, porque no entiende el sacrificio de Cristo. Pero cuando entendemos el sacrificio de Cristo, nos volvemos a Él, clamamos a Él, Él nos levanta, nos restaura y nos deja libres para seguir alabando y bendiciendo su nombre. Y tenemos la seguridad que si morimos, somos de Cristo. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Dios es bueno, ¿verdad? Dice Abraham: Dios proveerá, hijo, el cordero. Amén. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Allí en Juan 1:29. Por eso andan muchos por ahí adorando a la muerte, porque no saben lo que significa el sacrificio de Cristo. Ahí andan con su muerte colgando ahí. Yo me les quedo viendo, digo entre mí: qué tremendo está esto. Y dentro de mí digo: que el Señor te reprenda, demonio, y dejes libre esa alma para la gloria de Dios. Lo digo en secreto, estoy reprendiendo en el espíritu. ¿Por qué? Porque yo sé que la muerte es una potestad que irá al infierno, porque Dios así lo ha establecido. Solamente los redimidos con la sangre de Cristo pueden ser salvos y heredar la vida eterna con Jesús. Dele gloria a Dios si puede. Si está aquí. ¿Qué dice Juan 1:29? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo? He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refirió? ¿A María? No. ¿A Pablo? No. ¿A San Pedro, que le dieron las llaves del reino de los cielos? Dice la religión tradicional. No saben ni lo que significa eso, pero eso dicen ellos. Que Juan el Bautista dice: ve a Jesús y dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo te puedo decir, en la cruz del Calvario fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hago, pastor? Entonces arrepiéntete y mira a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y mira al Calvario, porque ahí Jesús dijo: consumado es. Entregó su vida, derramó su sangre para que tú hoy seas libre para la gloria de su nombre. Dale gloria a Dios si puedes.
Porque nos quieren hacer creer que San Pedro es el que le dieron las llaves. Vuelvo a repetir, no saben ni lo que significa eso. Eso se lo aclaro, le doy un pequeño detalle. Eso significa que Pedro iba a ser el primero que se iba a levantar a predicar el evangelio de Cristo. Y eso hizo en el día de Pentecostés. Bendito el nombre del Señor. Pero no solamente fue Pedro, fue Pablo, fue Juan y todos los que escribieron y hablaron de Cristo. Todos ellos tienen las llaves del reino de los cielos, porque la llave es Cristo mismo. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Que no ya sacrificaban corderitos antes? ¿Sí o no? Porque esto no se lo está diciendo a los mexicanos, Juan. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. Juan no está hablando con mexicanos y guatemaltecos aquí. Juan está hablando con puros judíos. Y como ellos se identificaban perfectamente con el sacrificio del corderito que hacían cada año, y ahí traían el corderito y van a sacrificar corderitos para cubrir sus pecados. Pero viene Jesús y les dice: ¡hey, judíos! Jesús viene allá. Ese es el Cordero de Dios. No el que ustedes sacrifican en el templo. Ese es el Cordero de Dios que tiene el poder de quitar los pecados del mundo. Bendito su nombre para siempre. Él es gloria al Rey. Dios es maravilloso. Voy avanzando porque el tiempo me gana siempre. Ese Cordero tenía que morir. Y nosotros en la tradición hemos aprendido que los romanos lo crucificaron, ¿verdad? Y ahí estamos peleando con los romanos. Esos romanos son malos. Ese Judas que entregó a Jesús, Judas solamente cumplió la palabra. ¿Sabías eso? Judas solamente cumplió la palabra. Porque allá en David, el salmista escribió, dice: aquel de mi completa paz, aquel íntimo amigo, aquel que come conmigo, ese levantará la mano contra mí. Estaba hablando de Judas, bueno, del que lo iba a entregar. Judas no había nacido, pero en él se cumplió la palabra por su duro corazón. Bendito el nombre del Señor. ¿Te das cuenta que nosotros también podemos cumplir la profecía de Dios si no nos arrepentimos de corazón? La Biblia dice: la paga del pecado es que es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y esa es una declaración profética del Dios eterno. ¿Por qué? Porque aquel hombre que no se arrepienta de su pecado, se le va a cumplir esa escritura. ¿Sabías eso? Va a llegar ante Dios: Señor, estuve allá en la iglesia de Camino de Santidad. Sí, hijo, hija, pero no te arrepentiste de tus pecados. Por lo tanto, ¿cuál es la paga del pecado? Pues entonces vas a cosechar muerte. Porque la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. El hombre, la mujer se arrepiente, mira a Cristo y Dios le regala vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Esa es la bendición del sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. No hay otra forma de que el hombre pueda justificarse delante de Dios. Solamente la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque Jesús es el Cordero perfecto. Y Él ejecuta el sacrificio perfecto. Pero la religión ha tratado de meterle al mundo: ¿sabes qué? Hay una corredentora. Y la gente anda buscando más a María y se olvida de Jesús. Esa es la treta del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque allí estábamos todos nosotros, pero Cristo llegó y nos quitó el velo y dejamos de ver a la Madre. Y ahora estamos viendo al Cordero de Dios. A Él adoramos, a Él servimos. Porque gracias a la sangre vertida de Él en la cruz, hoy tengo vida eterna. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Aleluya. Juan 10. Vaya
Vaya conmigo a Juan 10, capítulo 17, verso 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué más? Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro Cordero. Ese es Jesús el Cristo. Ese es Jesús. ¿Está aquí o no está aquí? Ese es tu Cordero, al que nadie le quitó la vida. Fue como estaba escrito en la palabra: por amor a ti y por amor a mí. Porque Él sabía que a ti y a mí, ni que muriéramos colgados por allá y nos quemáramos, nos alcanzaba para pagar el precio. Pero Cristo es el Cordero Santo que tiene la sangre celestial para hacer la reconciliación. Y no solamente rociar la sangre ahí en la cortina que bajaba y separaba el lugar santísimo y el lugar santo, sino Él tomó su propia sangre y subió a la misma gloria de nuestro Padre Celestial en el templo santo. Bendito el nombre del Dios de los cielos. No hay otra forma de ser salvos. No hay otra forma. Tú puedes pertenecer a la religión que quieras, pero no puedes ser salvo por pertenecer a una religión, porque somos salvos por Cristo Jesús. Él dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Qué precioso es nuestro Señor, poner su vida por ti y por mí. Adúlteros, fornicarios, de todo lo que hay aquí. Porque aquí habemos unos que, ¿para qué te digo lo que hacíamos? Una vergüenza delante de Dios. Hombres y mujeres. Pero ¿qué hizo el Señor? Viene y dice: yo voy a pagar el precio, porque nadie más lo puede pagar por ti, hijo. Señor, yo hago mandas, yo soy bueno, hago esto. No te alcanza, hijo. No te alcanza, hijo. Eres tan pecadora, estás tan mal delante de mí que no tienes cómo poder ser salvo. Pastor, yo nací en un hogar cristiano, soy cristiano de cuna, dicen muchos. Eso no existe. Somos pecadores delante de Dios, y todos necesitamos arrepentirnos de nuestros propios pecados. Reconocer que necesito la sangre de Cristo en mi vida, y que esa no me la puede echar mi padre o mi madre, aunque me aman mucho. No, eso es algo que yo tengo que buscar de rodillas, clamando y pidiendo perdón a Dios, y reconociendo que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida, y le entrego mi vida, lo recibo como Señor, y entonces su sangre me limpia de todo pecado. Bendito su nombre para siempre. No es suficiente tomar la hostia para el perdón de pecados. No es suficiente participar de un pedacito de pan o de galleta y de jugo de uva para poder ser salvo de nuestros pecados. Esto lo hacemos por gratitud a Dios, como resultado de que ya somos salvos, y que estamos conscientes que ese pedacito de pan representa el cuerpo santo de mi Señor, que no debiendo nada, Él fue sacrificado, Él fue azotado, Él fue clavado en la cruz por amor a mí y por amor a ti. Bendito su nombre para siempre. Ese es el amor de Cristo, que nadie le quitó la vida. Él decidió poner su vida por ti, porque Él tiene poder para ponerla y volverla a tomar. Bendito su nombre para siempre. Ese es nuestro Dios. Dale gloria al Rey.
¿Sí me entiendes, hermano? Por eso hay poder en el nombre de Jesús. Y su sangre tiene poder para limpiar los pecados del hombre. No hay otra sangre que tenga el poder de la sangre de Cristo. De manera que cuando un hombre y una mujer es sellado y lavado con la sangre de Cristo, los demonios huyen. Los demonios tiemblan. Los brujos saben que no se pueden meter con uno que está sellado y marcado con la sangre de Cristo. Ellos saben que no pueden, porque no hay poder que supere el poder de la sangre de Cristo sobre la vida del ser humano cuando el hombre se arrepiente y lo recibe por fe. Bendito el nombre del Señor. Verso 10. En esa voluntad somos santificados. Bendito su nombre para siempre. ¿En cuál voluntad? Sigamos leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Y qué más? Y para siempre. Bendito su nombre para siempre. ¿Cómo es santificado el hombre entonces? ¿Por María, por San Pedro, por San Judas, por la Santa Muerte? No, el hombre es santificado por la sangre de Cristo, que derramó allá en la cruz del Calvario, porque ese es el sacrificio perfecto de nuestro Padre Celestial. Y por medio de ese sacrificio y de esa sangre santifica al pecador. No solamente cubre su pecado, sino lo santifica cuerpo, alma y espíritu. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahora entiendes lo que significa el sacrificio de Cristo en tu vida. ¿Entiendes, hermano? No estás en una religión más. No, ahora estás en Cristo. Y en Cristo tú has sido santificado para que le sirvas, para que le adores. Hermanos que se bautizaron el día que se arrepintieron de sus pecados, ese día fueron santificados, porque el cuerpo de Cristo nos santificó, dándolo Él en la cruz del Calvario. Y esa es la voluntad de nuestro Padre, santificar al hombre por medio del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Así que si estás aquí y dices: yo necesito ser santificado, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Jesús y serás santificado para la gloria de su nombre. Dale gloria al Rey. Allá tenían que venir cada año. Ahora hay un solo sacrificio y todos tenemos que correr al mismo sacrificio. Bendito su nombre para siempre. ¿Me entiendes, hermana? Verso 11, ¿qué dice? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué más dice? Que nunca pueden quitar los pecados. Qué tremendo está eso, hermanos. Por más que sacrifiquemos, no podemos quitar los pecados del hombre. ¿Sí me entiendes? La única manera de poder que el hombre sean perdonados sus pecados es que tú y yo hablemos de Cristo. Porque si hablas de Cristo, el hombre se interesará por Jesús y terminará rindiéndose a los pies de Cristo. ¿Cuánto hablamos de Jesús a los no creyentes? ¿Cuánto? ¿Cuánto, hermanos? Porque no hay otra forma. Estamos viendo, miren, hermanos, a mí me da tristeza y dolor viendo a señoras. Y no estoy burlándome, no, Señor. Estoy diciendo lo que veo y lo que siento, porque conozco la palabra. Me da tristeza verlas llorando delante de un cuadro, de una imagen.
Y no digo nada de ellos, siempre me digo miserable de los que le enseñan a adorar a la piedra y la imagen a la gente, cuando tenemos que predicar a Cristo crucificado en la cruz, para que sepan que Él hizo el sacrificio para santificar a los pecadores. Bendito su nombre para siempre. Ellos no tienen la culpa. La culpa la tienen sus líderes que no hacen lo correcto, porque es un negocio. Si no, miren cada esquina donde se venden hierbas de olor o hierbas de la brujería, también ahí está la imagen de la Guadalupe. Ahí mismo está. ¿A dónde está la imagen de la Santa Muerte? Ahí están todas las imágenes, porque la brujería y la religiosidad van tomadas de la mano. Sin embargo, Cristo dice que nos volvamos a Él, porque hay un solo Dios verdadero y todo lo demás son ídolos. Mire qué dice acá: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, ¿qué dice? Por los pecados ¿de quién? Por los pecados, ¿qué más? Se ha sentado a la diestra de Dios. Bendito su nombre para siempre. El único que está sentado en la gracia, en el trono de la gracia de Dios, es Cristo Jesús. María no está en ese lugar, porque ni siquiera ha resucitado de entre los muertos. El que está sentado en el trono de la gracia de Dios es Jesús, el Cristo. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria a Dios, porque ese es nuestro Rey. ¿Dónde está tu Rey? ¿Dónde está tu Rey? Aparte de estar en tu corazón, ¿dónde más está? ¿Dónde está su trono de gloria? Está en el mismo lugar de gloria de Dios. Ahí está. Amén. Sigamos acá. ¿Qué más dice? Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfecto para siempre. ¿A quién? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos santificados hay aquí? ¿Cuántos santificados sabemos aquí? ¿Cuántos santificados sabemos aquí? ¿Y qué hizo Jesús con su sacrificio? Nos cubrió. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice aquí la palabra? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito su nombre para siempre. Amén, ¿sí me entiendes? Tus obras no te pueden santificar. Mis obras no me pueden santificar delante de Dios. Pero algunos dicen: no, pastor, sí, hay que hacer buenas obras para santificarnos. Eso no dice la Biblia. Y yo predico lo que dice la Biblia, no lo que supongo. La Biblia dice aquí: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y antes leímos que por el cuerpo de Cristo que fue puesto en la cruz del Calvario, nos santificó. Bendito su nombre para siempre. Ahora sí que somos santificados, tenemos que vivir una vida agradable y perfecta, porque Dios es santo y por eso nos santificó en Cristo. Porque si no, no podemos estar delante de su presencia. Pero Él se dio por ti para santificarte a ti, para que vivas agradable para Dios. Dale gloria al Rey. Termino. Hebreos 9:27. Mire que dice aquí la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Esto es lo que Dios estableció para los hombres y las mujeres. Ya nos estamos volviendo más viejitos, ¿verdad? A uno ya no duele la rodilla, ya no duele por aquí, ya no duele por acá, ya no duele por todos lados. No se asuste, hermano. Jovencitos, aprendan, porque para allá van. Y si no dejan el celular día y noche ahí, ciegos van a parar.
Porque esos ojitos no fueron para que usted viva ahí pegado a la pantalla, no. Fueron para que vea que existe un Señor Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y que hace más de 2000 años fue y dio su vida en la cruz del Calvario. Por amor a ti. Por amor a ti. Amén. ¿Qué más dice acá? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esta es la regla. Ricos y pobres. La muerte nos pone al parejo a todos. ¿Sabía usted? Pastor, el rico le ponen una cajota y gloria a Dios, pero al final se hace tierra. Y lo que has almacenado, ¿de quién será? Dice la Biblia. Porque aquel que le sobra mucho dinero para pleito de los hijos hizo mal su cuenta, dijo un predicador por ahí. Porque habemos uno, es que mi hijo le quiero dejar esto, y se alejan de buscar al Señor. ¿Por qué no le dejas el camino marcado hacia el reino de los cielos? Porque eso es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Si te sobran 50 pesos y tienes 2.25 cada uno, y punto, se acabó. Porque nos vamos a ir, mira esto. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué sigue? El juicio. ¿Qué sigue después de la muerte? ¿A cuánto les pagaron el viernes? ¿A ninguno? Los que les pagaron el viernes fue a hacer su fila, ¿verdad? A recibir la recompensa del trabajo de su semana. ¿Sí me entiende? Le estoy poniendo un ejemplo de lo que usted hace. Y ahí está esperando su cheque en las filas para cobrarlo, ¿verdad? Porque tiene que recibir. Pues cuando el hombre se muere, va a recibir su chequecito de lo que hizo en la tierra. Ese es el problema. Yo no quiero saber nada de Cristo, pastor. Ok, Dios te bendiga. Sigue tomando, sigue drogándote, sigue adorando a la Santa Muerte, sigue en la brujería. Tú sigue donde quieras. Pero te advierto que te vas a morir. Y cuando te mueras te van a dar el pago de lo que hiciste aquí en la tierra. Si te fuiste sin Cristo, ¿qué recibirás? Muerte. Muerte eterna, separado de Dios. Al infierno decimos, ¿verdad? Pero si recibimos a Cristo, ¿qué recibiremos? Vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Él tomó la decisión de poner su vida para salvarnos y redimirnos del pecado y darnos herencia en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Ahora bien, pastor, porque aquí viene la duda. Y yo, pastor, estoy en Cristo. Tú mueres y vas con Jesús. Amén, ¿verdad? La diferencia. Sin Cristo, resultado, cheque, pecado, paga de pecado, muerte. Un cheque ahí que dice muerte. Con Cristo, paga el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Esa es la vida de Cristo. Esa es la vida eterna. ¿Sí me entiendes? Si Jesús viniera hoy, si estás en Cristo, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Y si Jesús viniera hoy y tú no estás en Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a quedar. Y mira, yo cada vez veo que el día está más cerca. El pecado ya nadie lo puede parar. Ya nadie lo puede parar. La rebelión del hombre para con Dios ya nadie la puede parar. Lo que está pasando religiosamente ya nadie lo puede parar. Lo que está pasando políticamente nadie lo puede parar. Y todo eso me apunta que mi Jesús está a las puertas. Y yo le estoy esperando. Pero antes de irme yo quiero participar en honor a Él. Y por gratitud a Él,